realmente brillante en la exposición intelectual. Es probablemente las intelectuales más interesantes que yo he visto en la política argentina. Sí, no hay. claramente. No hay dirigentes políticos del conocimiento de Carrió. O sea, vos hablás con Carrió y tenés que saber un toque de filosofía, de historia, pues si no te quedás a pie. Fuera. ¿Viste? No hay. O sea, los políticos en general leen encuestas. Sí, es verdad. Pero los otros días vi una parte de una entrevista que, perdón, no puedo citar quién fue que la hizo, si no lo haría, donde tuvo una frase que yo digo, solo un intelectual se puede permitir esa frase. Fue con Rosendo Grobo Copatel. Ah, ahí está. Muy Solo buena un entrevista. intelectual se puede permitir esta frase que dijo, la frivolidad descansa. Porque ella decía, a mí me gusta ver... y tiene razón. A una persona del vuelo intelectual de Carrió, cada tanto una revista Caras viendo si se separó tal o cual, te descansa. Así que, nada, yo tengo una... Y mira que no hemos peleado con Carrió, hemos estado sin hablarnos y se enoja. Carrió pero es una mujer extraordinaria en lo intelectual, definitivamente, y en su coherencia a lo largo de los tiempos, ¿no? Me hiciste acordar un músico que una vez me dijo, yo cuando estoy cansado escucho chamamé. Claro. ¿Viste? Era sofisticada la música que escuchaba, pero el chamamé lo descansaba. Pero, viste, porque los que te dicen, no, yo no veo televisión. Anda, dale, ves televisión. Y está buenísimo que lo veas. Hace bien. Sé que estás leyendo Bertrand Sartre. Russell todo el tiempo. No puedes leer la lista. Bueno, ¿cómo estamos con la plaza financiera, mi estimado? Bueno, 1265, otra vez, 1235 el billete, es decir, 25 pesos menos que ayer, y el riesgo país cayendo también 1320. Nos vamos a ir a la pantalla, pero ya está Alfredo Romano sentado. ¿Qué haces, Alfredo? ¿Cómo estás? Hola Luis, ¿cómo Ya andas? está, se solucionó todo, está 1260, 1235 y 1320 el riesgo país. ¿Ya está todo? Y toda la temperatura va por ahí, ¿no? Con el dólar. Claro. Todo se define Pero con el riesgo dólar. país está altísimo, 1320, pero perforó los 1400, ¿no? Sí, la Fed ayudó mucho. La verdad que la noticia ayer del Banco Central americano bajando la tasa de interés y cambiando la política monetaria de ser, digamos, contractiva, de estar subiendo sistemáticamente la tasa, bueno, que ayer la haya bajado fue una gran noticia para la Argentina. Bien. Y creo que va a ayudar mucho al tema del riesgo país, a la deuda, sobre todo el tema de poder colocar a futuro en algún momento o rolear la deuda argentina, y los controles de capitales también debería ayudarla. Bien, bueno, ¿me ayudás a entender lo que me va a explicar Pancho en la pantalla? Porque es la caída del PBI. Es Sí. genial. Viste que la aritmética se discute en la Argentina. Dicen, no, cayó, pero no cayó. ¿Cayó o no cayó? Bueno, siempre tengamos en cuenta que, ahora vamos a hablar con Alfredo, pero esto es una foto viejísima, ¿no? Porque son Claro. los resultados del primer semestre, hasta junio, pero de todos modos sirve para ver cómo estamos. Vamos a hablar de economía real, todos los bienes y servicios de la economía, y tenemos una caída en el primer semestre, según el INDEC, datos difundidos ayer, empecemos a poner los números. En el segundo trimestre, es decir, hasta junio, hay una caída de 1,7 respecto del trimestre anterior. Que había ¿no? sido 3 y pico. Que había sido 5 y pico. Ah. O sea, respecto del anterior, ¿ves? Acá lo tenés. Entonces, por eso es que vos tenés a los optimistas que te dicen, bueno, mirá, venías cayendo 5,2 trimestral y ahora recortaste la caída. De todos modos, seguís Claro. todavía con problemas. Acá mejoraron un poco el agro, la pesca, el petróleo, energía, todo eso ayudó un poco a que no fuera tan alta la caída. Pero acá la discusión es, bueno, y este es el semestre 3,4 es el semestre. Acá la discusión es cuándo repunta esto y además si es cierto que pasamos o no el piso. Cuando vos ves las dos caídas, poné el número anterior, el 5, este es el segundo trimestre. Claro. Poné el primero, a ver si lo tenés. Es decir, ¿el piso fue Entiendo. No, en realidad seguimos con el piso. Podemos seguir con el piso. Hay que ver qué pasa. ¿Pero en el tocamos próximo. fondo? Sería la pregunta. Bueno, esa es la pregunta, no lo sabemos. Pero sí hay sectores que están dando alguna señal y otros no tanto. Hablaba esta semana con algunos referentes de la industria que me decían, ojo, porque hay sectores que habían empezado a recuperarse en julio y en agosto ya cayeron. Puse algunos para que los veas. Por ejemplo, producción de autos. Junio versus mayo había caído, se recuperó junio versus julio, mirá lo que había crecido, Claro. 38,7, acá tiene que ver mucho el crédito, pero agosto versus julio no, esto es caída, 16. Es menos 16. Sí, vamos al próximo. Hay otro sector, bueno, faena vacuna, fíjate, había subido Pero 27 y cayó en agosto. Y había uno más, creo que eran despachos de cemento, a ver si lo tenemos. Despacho de cemento, 18,8 en julio y ya
registró una caída en agosto. Esto va a ser dispar seguramente, pero es la razón por la que muchos economistas tienen dudas. Dicen, bueno, a ver, pasó el piso, nos vamos a recuperar fuerte. Todo esto es heterogéneo y vamos a ver qué es lo que va a pasar. Le pregunta, sí, va a decir algo más, perdón. No, una sola cosa. Gran parte de esta recuperación va a tener, bueno, lo que acaba de decir Alfredo, que la Reserva Federal haya bajado la tasa, ayuda mucho a que se recuperen las materias primas, porque los activos en dólares dejan de ser atractivos y entonces se invierte en commodities, o sea, puede hacer subir la soja. Y otra parte importante es que siga creciendo o recuperándose el crédito. Mirá lo que es el crédito en la Argentina desde el 96. Esto es como porcentaje del PBI. Para que vos te des una idea, en Chile es el 70% del PBI, lo que le presta los bancos a la economía. Mirá, nosotros llegamos a este pico en el 99 y todo lo demás fue una catástrofe. Se recuperó levemente, pero nunca llegamos a los niveles de los 90. Mirá dónde estamos. O sea, cuando se habla... país con estas, no son curvas, con estos electrocardiogramas disparatados, ¿no? Y claro, 6,7 del PBI. Fíjate, hay una recuperación, pero estamos lejísimos, casi te diría que estamos en el nivel post-devaluación de Duhalde. Con lo cual, todo esto es un camino que no empezamos a recorrer. Y si logramos evitar que haya una corrida, esto obviamente va a ayudar, va a traccionar. Bien, yo decía, le preguntábamos a la mesa, a Alfredo, ¿tocamos fondo? Deberíamos haberlo tocado. La Argentina es muy cambiante, recién mencionabas muy bien que el electrocardiograma cambia sistemáticamente y eso lo hace un país inviable, ¿no? La Argentina es un país inviable, o por lo menos eso es lo que muestra la historia, hay que ver si para adelante lo cambiamos. Entonces, te voy a mentir y te voy a decir... Claro. La verdad que es imposible saberlo. ¿Por qué? Porque el año que viene hay elecciones en la Argentina y pueden suceder muchísimas cosas. La realidad es que las decisiones que está tomando el gobierno, muchas son acertadas. Corregir de una vez por todas el tema fiscal es un tema central. Hoy el blanqueo viene realmente traccionando fuertemente lo que es acumulación de dólares y de depósitos. Hay que ver si eso después termina encajado y fortalece el crédito. Esto que decía Pancho recién del tema del crédito. Ahí hay que ver si eso termina, digamos, generando crédito. Pero traje un par de... Mirá, quiero cambiar un poco el eje, Luis, porque siempre se habla de lo mismo, ¿no? El dólar en la Argentina, cuál es el tipo de cambio de equilibrio, etcétera. Y hay un tema que es central, ¿no? Nosotros estuvimos estudiando mucho tiempo a distintos países de Europa cómo evolucionaron, ¿no? El caso irlandés es un caso muy interesante. Traje un gráfico acá de cómo evolucionó la productividad. ¿Lo tenemos, Dire, para verlo? Ahí está, gracias. Ahí está. Bueno, el que ves el violeta es Irlanda y uno ve el sobresalto. ¿Ves el sobresalto? Sí. Y cómo viene desde el año 2000 creciendo sistemáticamente. Venía abajo de los países europeos y pega un salto y los últimos años ha generado un envión fortísimo. ¿Sabes cuál fue la clave, Luis? No. La educación. Hoy el 67% de personas entre 24 y 35 años en Irlanda tienen un terciario o están, digamos, en algún, digamos, terminaron secundario y están con algún grado, digamos, universitario. En la Argentina, ¿sabes cuánto es? Menos del 20%. Entonces, cuando discutimos en la Argentina el tema del tipo de cambio únicamente como una referencia para decir, che, este país se funde o sale a flote, con devaluaciones, no devaluaciones, etcétera, la discusión debería ser mucho más profunda. Y ya que estamos yendo a un modelo de país un poco más coherente desde el punto de vista monetario, desde el punto de vista fiscal, ¿por qué no empezar a traer realmente a fondo la discusión de cómo se gana productividad, cómo se genera salario real y cómo se hace que realmente las personas vivan mejor en nuestro país? Traje otro gráfico más para mostrarte, que es muy interesante, que es el tema, el caso argentino, ¿no? Este es, por ejemplo, mira... La Argentina tiene un problema grave, que es que la provincia de Buenos Aires tiene el 35% de la economía de nuestro país. Cuando uno ve el gasto por alumno, por provincia de la Argentina, ¿dónde está la provincia de Buenos Aires? Cuadro penúltima, 21.000 pesos por alumno. Y cuando uno ve el resto de los números... Es buenísimo esto. De cómo viene evolucionando todas las pruebas de educación en la Argentina viene perdiendo escalones sistemáticamente contra países de Latinoamérica y ni hablar contra países desarrollados del mundo. Entonces, traje otro gráfico más porque se jactan de hablar de que durante los últimos años
hubo mayor formalidad del trabajo. La verdad que es una mentira rotunda. En la Argentina del 2012 no se crea empleo registrado. Lo único que se creó fue el naranja, que es más empleo público. Y los independientes, los autónomos, monotributistas. Sí. No, pero Luis, esto es muy importante. La verde que explota, Sí. y sobre todo en los últimos años, es monotributo social. El monotributo social, ¿sabés cuál es la dedicación principal? Trabajos populares. Yo no es que lo estoy... A ver, yo no hago una discriminación de ningún tipo, porque tener trabajo es digno y sobre todo si uno mensualmente puede hacer eso para poder, digamos, mantener una familia, etcétera. Pero la calidad del trabajo en la Argentina se viene deteriorando sistemáticamente. O sea, un cartonero está ahí. Exactamente. Y que además tienen subsidios del Estado. Porque más del 50% está, digamos, subsidiado por el Estado ese monotributo social. Entonces, uno ve también que los últimos 4 años, ¿sabés dónde hubo una explosión de monotributo social, crecimiento sistemático? En la provincia de Buenos Aires. 193.000. Cuando lo comparas con el resto de las provincias, que es una... ínfimo relacionado con la provincia de Buenos Aires. Entonces, este estudio que nosotros trabajamos, que es productividad y competitividad, hicimos un análisis de algunas economías europeas que tienen inflexibilidad monetaria, o sea, tienen esto de que no pueden controlar, por ejemplo, el tipo de cambio, no pueden controlar la tasa de interés y se tienen que adaptar con las condiciones que se terminan consensuando. Bueno, Irlanda, ahí hay un caso interesantísimo de cómo a partir de la educación y cómo a partir de otras generaciones, obviamente es un proceso largo, Irlanda generó muchas cosas muy positivas, se puede lograr un crecimiento sostenido y se puede lograr que el salario real realmente crezca y que uno pueda vivir en una mejor situación que la que vive la Argentina, que como bien dijiste vos, es un ecocardiograma diario. Por lo que vos estás planteando, hay una situación que puede mejorar, digamos, hay una oportunidad importante, pero tenés una trampa también cambiaria de la que todavía no podés salir o no sabés cómo salir. Absolutamente. En el corto plazo tenemos una trampa cambiaria. El dólar es un problema en la Argentina. Los controles de capitales son, la brecha hoy se achicó, ha ayudado mucho el blanqueo y toda esta generación de dólares que se han involucrado y se han metido en el sistema financiero, pero sigue siendo un problema. Claramente en el corto plazo la Argentina sigue con problemas muy graves que habrá que ver cómo los termina sorteando, resolviendo el gobierno. ¿Vos estás de acuerdo con este crawling peg, esto que está haciendo el gobierno? No, ya sabés que no. Yo he sido siempre enfático que no. Yo creo que el salto cambiario en algún momento va a suceder y me parece que mientras antes se acelere el crawling peg y que no sea un salto abrupto con nuevamente un ecocardiograma mejor, creo que eso se puede lograr perfectamente. Esperemos que no haya un salto abrupto, porque los saltos abruptos se deteriora la confianza, se deterioran los salarios, se genera mayor inflación y lógicamente la inversión ni hablar, desaparece porque nadie quiere invertir en un país en la que sistemáticamente te cambian las reglas de juego. Bien, bueno, súper recomiendo, la verdad que me pareció interesantísimo el modelo irlandés, porque todo el mundo se llena la boca hablando de Irlanda, el milagro irlandés. Bueno, ahí tenés una de las claves, ¿no? Es mucho trabajo. En los 80 empezaron con un trabajo fiscal muy grande. Después, lógicamente, pertenecían a la Unión Europea. Mirá, algo que es muy interesante. En definitiva, en los países que lograron destacarse en Europa, como por ejemplo Estonia, Irlanda, Portugal mismo, conviven con inflexibilidad monetaria. ¿Pero qué lograron? Una estabilidad monetaria que les permitió avanzar en otros frentes. Frentes educativos, frentes pro inversión, frentes de bajar el gasto, digamos, para incentivar que empresas se puedan instalar en el país. Y bueno, creo que esa Argentina ojalá que pueda ir ese camino, ¿no? Que la parte monetaria deje de ser un drama, que el tema cambiario, inflacionario, etcétera, y que podamos tener este tipo de discusiones que creo que son las valiosas para nuestro país. No te vayas, mira, tuiteó el presidente, no sé sobre qué tema, creo que es económico, a ver si podemos verlo en este momento. Primero está el tuit del ministro Caputo. El sector público nacional registró superávit primario y financiero en agosto. Bueno, ahí está dando cifras, si lo scrolleamos. Traducímelo al novarecio básico, es decir, no entiendo nada. El sector público registró superávit primario y financiero en agosto. Sí. ¿Esto es? Bueno, es la doble Nelson en el buen sentido, es muy positivo. A nivel fiscal es muy positivo. Claramente la Argentina lleva, 120 años, 8 años de superávit fiscal. Ya claramente te demuestra algo, la Argentina no tiene disciplina fiscal. ¿De superávit o de déficit?
No, solo 8 años, Ah, de de 120 120. con superávit, 112 años con déficit. Que significa gastar más de lo que uno Exactamente, ingresa, vos ¿no? en tu casa seguramente no gastás más de lo que producís porque si no te genera en algún momento una situación insostenible. Total. Y sí, tuiteó Milei, a propósito de esto, haciendo una cita. Retuiteó a Caputo. Haciendo, claro, no apto para más, dale con pernía. Yo digo que, bueno, nada. ¿Quiere decir algo de los madriles? Me parece tan mal gusto que... No, o sea, no. Yo prefiero enfocarme en cómo lograr que la Argentina podamos vivir en un país estable y Total, que sí. lleno de oportunidades. Totalmente. ¿Qué tenés que hacer el sábado y el domingo a las 4 de la tarde? ¿Y qué vos sabés? Te Yo voy soy a hacer una fanático de oferta. Boca. Pobre, se asustó, dijo, ¿qué pretende? No soy hincha de Boca. Gracias. Hay una buena opción para los que les guste la música, pueden ir al anfiteatro del Parque Centenario. Tengo para contarte que el gobierno de la ciudad te acerca distintas propuestas todas las semanas. Hoy te recomiendo esto que le decía.